que estaba previsto, pero de repente no sabíamos la hora exacta. Bueno, la señorita Alejandra nos ha comunicado para poder realizar, ¿no? Entonces, una recomendación, señorita Alejandra, con un día de anticipación para que los colegas estén preparados, ¿no? No ocupen su tiempo a esta hora, de repente. Sí, no, ya se De lo había contrario, coordinado. tenemos reuniones ya establecidas, ¿no? Como reuniones Claro, fijas, entonces ya todos tienen que estar atentos a eso, ¿ya? Muy bien. claro. Adelante, señorita Alejandra, con la reunión. Sí, señor subdirector, ya se había coordinado con el director también hace ya una semana y se quedó el día martes con secundaria y hoy día viernes con inicial y primaria. Entonces sí había estado coordinado. No, yo lo que he hecho es hoy ya crear el link y más bien recordar, pero sí ya había habido previa coordinación. Entonces, no sé qué había pasado por allí. En todo caso, de repente el director se ha olvidado de comunicarme para poder darle el aviso. Exacto. Me avisa usted a mí para poder comunicar con tiempo, ¿no? Entonces, Claro que sí, eso sí, más bien, porque yo, que hablé con él me dijo que ya iba a hablar con usted, ¿no? Seguro por ahí ya se le ha pasado, pero para la próxima, después de ya, comunicarme con el director, lo voy a hacer con usted, para que haya mejor coordinación. ya, perfecto, señorita Alejandra. Gracias. Hasta luego. Entonces, empezamos. Hoy día vamos a tratar lo que son las habilidades socioemocionales, el respeto por las diferencias y el manejo de conflictos. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos observar unas diapositivas. Colegas, les comunico que al final vamos a compartir el enlace para la asistencia. Ya, entonces estemos atentos. Ya al final registramos asistencia antes de retirarnos. Bien, lo que me gustaría que ahora ustedes donde se encuentren se acomoden lo más que puedan, se sientan cómodos y cierren sus ojitos, por favor. Y todos apagamos igual los micros y nos centramos en nosotros mismos. ¿Sí? Asimismo les quiero dar también la bienvenida. Alguien se está uniendo. Listo. Entonces, cerramos nuestros ojitos y vamos a ir sintiendo nuestras emociones, nuestros sentimientos, y para esto vamos a respirar. Vamos a respirar profundamente por 3 segundos y luego vamos a exhalar, vamos a botar el aire por nuestra boquita, despacio también. Vamos a ir reconociendo así nuestras sensaciones y cada parte de nuestro cuerpo. Y vamos a ir soltando todas las tensiones que podamos tener, que nos estén incomodando, y nos vamos a empezar a sentir positivos. Nos vamos a desplazar por nuestra cabeza, por nuestra frente, por nuestros ojos, nuestra nariz. Sintamos nuestra boca, sintamos nuestros oídos y soltemos las tensiones, dejemos que bajen. Sintamos también nuestras extremidades superiores, que se relajen, nuestro tronco, y respiremos otra vez. Contemos 3 segundos, respiremos y botemos el aire. Percibamos también nuestro cuello. Si hemos tenido tensiones, a veces se acumulan por allí, soltémoslos. Así, muy bien. Sigamos con nuestros brazos, con nuestras manos, con nuestros dedos, nuestras uñas, que salga todo lo negativo que sintamos. Nos vamos relajando, seguimos tomando aire por la nariz y botamos por nuestra boca. Así, relajémonos, sintamos también nuestras piernas,
Soltemos también los músculos de las piernas. Sintamos nuestros pies y cómo tocan la superficie. Si sentimos alguna tensión por allí, también hay que soltarla. Así, sigamos respirando, respiremos, exhalemos, soltemos cada parte. Centrémonos en pensamientos positivos. Y poco a poco, en su lugar donde se encuentran, van a ir abriendo sus ojitos. Me gustaría que me digan, por favor, cómo se han sentido antes de este ejercicio. Los escucho. Antes del ejercicio ¿Cómo estábamos se ha sentido? ¿Y ahora cómo se siente? poquito relajado. Muy bien. ¿Alguien más que desee participar? ¿O se han relajado demasiado que ya se me durmieron? ¿Cómo se siente, profesor Esteban? Como nuevo. Está bien, profesor. Entonces, este ejercicio es importante y también lo podemos practicar nosotros solos en casa, ¿no? Igualmente nos recostamos o nos sentamos donde nos sintamos mejor y vamos haciendo estas respiraciones y pensando en las cosas positivas. Entonces, vamos a continuar. Los objetivos a lograr con estos temas son que podamos reflexionar sobre la importancia del desarrollo de las habilidades socioemocionales, el respeto a las diferencias y el manejo del conflicto, así como conocer estrategias para desarrollar habilidades socioemocionales. Y estas habilidades socioemocionales también nos van a permitir conocernos y entendernos mejor como personas, ¿no? Y todas las cualidades que ellas juegan en nosotras para poder relacionarnos con otras personas. Ay, alguien más entró. Entonces, vamos a empezar escuchando un ejemplito, ¿sí? Por ejemplo, en una institución educativa, el director nos ha pedido, pongámonos en ese lugar, que hagamos un trabajo con uno de nuestros compañeros. Y esto nos los viene pidiendo hace unas semanas. Entonces nos dijo que lo hagamos en conjunto con un profesor, por ejemplo, el profesor Juan. Y ambos tenemos que ponernos de acuerdo para que mutuamente revisemos las sesiones y las entreguemos juntos. Al principio a nosotros nos parece una muy buena idea, pero pasados unos días dejamos de pensar esto, porque el profesor Juan se demora en enviarnos la sesión y también nos cuestiona sobre las sesiones que nosotros realizamos. También tú le planteas que se reúnan y por medio de una videollamada para que así puedan hacer mejor las sesiones, ¿no? En conjunto. Pero él te dice que prefiere hacer una llamada telefónica, ¿no? A pesar de que sabes que él tiene computadora e internet, igual él te dice que no, que solo prefiere la llamada telefónica. Y un día tú le planteas que trabajen un sábado porque el tiempo se les ha quedado muy corto y necesitan hacerlo para presentar su sesión. Y él también te dijo que no. Entonces, ¿a ti te pareció que eso demostraba que este profesor era flojo? Antes de toda esta situación, tu relación con este profesor era muy buena, pero ahora ya no tienes ganas ni de saludarlo, ni de verlo, ni de cruzarte con él. Entonces, me gustaría que podamos responder
estas preguntas, escucha sus participaciones. ¿Por qué crees que el profesor actuaría de esta manera? ¿Qué debería pasar para que se solucione esta situación? ¿Se solucionará todo solo si el profesor cambia de actuar? ¿Qué estrategias tomarías tú? ¿Qué actitudes no contribuyen a solucionar el problema? ¿Crees que el conflicto sirvió de algo? Me gustaría escuchar algunas participaciones acerca de estas preguntas. A ver, vamos a pedir participaciones entonces. A ver, ¿hay alguien? Buenas tardes, colegas, nuevamente. Bueno, en cuanto a la pregunta, ¿por qué el profesor Juan actuaría de esa manera? Este, creo que es porque no lo conocemos, ¿no? Pues debe tener algunas razones. Ahora, ¿qué debería pasar para que se solucione? Pues la comunicación. Dice que Muy bien. se solucionará todo si el profesor cambia de actuar. A veces, muchas veces nosotros también tenemos una forma de actuar y que no queremos reconocer o no darnos cuenta. No solamente es la otra persona. ¿Qué estrategia tomaría yo? Pues bueno, el diálogo tendría que ser y yo mismo reconocer, ¿cómo podría decir? Que también algo de repente en mi persona le ha podido molestar, ¿no? Al profesor. ¿Qué actitud no contribuyen a la solución? Pues que yo también adopte esa postura, ¿no? Si él no me habla, yo tampoco le hablo. Y, por Muy ejemplo, bien. ¿qué crees que el conflicto sirvió para algo? Creo que eh, todo problema lo podemos tomar también como una oportunidad. Gracias. Gracias por su participación. Exacto, todo lo que ha dicho es correcto y sobre todo el pensar, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría por la mente de este profesor o cuáles habrían sido sus experiencias para que él actuara de esa manera, ¿no? Quizás también podría ser que que el profesor Juan tuviera dificultades con la tecnología porque quizás era mayor y no sabía cómo usarla o porque su tipo de metodología era distinta o su religión no le permitía trabajar los sábados. Entonces, había muchos factores que podíamos tomar en cuenta y conversarlos, ¿no? Como nos comentaba el profesor Jimmy. Sí. Entonces, aquí vamos a hablar sobre el respeto por las diferencias y la toma de perspectivas. El respeto por las diferencias es un valor esencial para que haya una comprensión, ¿no? Entre las dos personas y entre las dos visiones que cada persona tiene, porque todos tienen una realidad distinta. Como decía Nielsen, es imposible comprender la naturaleza y el comportamiento humano sin que antes comprendamos las realidades individuales. Cada uno de nosotros tiene como un filtro por donde puede percibir la realidad. No todos tenemos el mismo filtro, sino este filtro va cambiando según la forma en que hemos sido criados, en cómo han sido nuestras experiencias, en la educación que hemos tenido, o en muchas cosas que nos han podido pasar, ¿no? Y a todos es diferente. A veces nos puede resultar un poco difícil ver cómo está viendo la otra persona desde su filtro. ¿No? Pero es importante que intentemos hacerlo y que sobre todo sepamos eso, que cada uno tiene su propio punto de vista. Entonces, es bueno por eso ser curioso. En lugar de suponer, es mejor preguntar. En lugar de sermonear, es mejor escuchar con atención. En lugar de juzgar, es mejor comprender. Y en vez de criticar, es mejor ponernos en los zapatos de la otra persona, lo que es practicar la empatía. Entonces, así vamos a poder desarrollar una habilidad de toma de perspectiva. ¿Ustedes habían escuchado eso sobre la toma de perspectiva? Quisiera escucharlos. ¿Han escuchado sobre eso? ¿Sí o no escucharon antes? Yo particularmente no. Muy bien, entonces vamos a
a saber un poco más de esto, ¿no? Que es un tema un poco nuevo, ¿no? Para algunos de nosotros. Bien, entonces, la toma de perspectiva es, por ejemplo, ¿no? Cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, pensábamos que todos pensaban igual y sentían igual que nosotros, ¿no? Cuando éramos pequeños. Pero a medida que hemos ido creciendo, hemos ido construyendo una manera de sentir y una manera de pensar propia de cada uno. Entonces hay muchas maneras de pensar y muchas maneras de sentir. Y para poder lograr buenas relaciones sociales, tenemos que aprender a reconocer lo que siente y piensa el otro y no creer que todos pensamos y sentimos lo mismo. Es ver el mundo desde un lado diferente y no a nuestro punto de vista habitual. Disculpen que esté entre y sale, pero estoy admitiendo a los que van entrando. Entonces, continuamos, ¿no? Esta habilidad de la toma de perspectiva nos va a ayudar a entender a otras personas, a saber cómo piensan, cómo sienten y así intentar ver cómo ellas ven. Entonces, esto va bastante asociado a la empatía. Una convivencia sana y positiva comienza cuando somos capaces de ver lo que le pasa al otro y así poder entenderlo. Entonces, ¿cómo nosotros, cómo la toma de perspectiva nos va a ayudar a construir mejores relaciones interpersonales y así poder reducir también lo que es la discriminación, pues permitiendo reconocer la diversidad de opinión, ¿no? Que esto facilite y esto va a facilitar el respeto de las personas, reconocer la validez de cada una de ellas y sus diferentes puntos de vista. Así vamos a desarrollar también capacidades para poder vivir en sociedad. Vamos a tener más apertura a varias ideas, nuestras actitudes, nuestras decisiones van a buscar así también un bien común. Y así vamos a poder entender que todas las personas merecen ser respetadas y escuchadas, a pesar de que tengan diferentes características, ¿no? Ya pueden ser que sean de origen étnico, cultural, por género, la clase social, orientación sexual, su religión o quizás porque posee alguna habilidad diferente. Entonces, es importante que nosotros pensemos como la otra persona, pero es como decir, ¿no? Si a nosotros nos estuviera pasando eso, ¿qué sentiríamos nosotros de la manera en cómo estamos tratando nosotros? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué sentiríamos nosotros si nos trataran de la manera en que nosotros estamos tratando? ¿Qué relación tiene la toma de perspectiva con la empatía? Pues está muy relacionada porque la toma de perspectiva influye en la empatía. Entonces es necesario que comprendamos a los demás. Entonces, algunas recomendaciones para que podamos desarrollar esta toma de perspectiva es que nos interesemos por otras culturas y que tengamos la mente abierta, ¿no? Eso nos va a ayudar a ser más flexibles, no cerrarnos en un punto de vista que tengamos y digamos, no, es así, es así, es así, no, sino que nos abramos a distintas ideas. No escuchar sobre otras religiones que nos comenten o que escuchemos, también saberlas para ver cuáles son sus pensamientos, qué ideas tienen, aprender a escuchar y a observar el lenguaje tanto verbal como el no verbal, porque los movimientos corporales, nuestros gestos también dicen muchas cosas. Entonces, al observarlos en otra persona, también vamos a poder identificar cuáles son sus necesidades y qué es lo que está sintiendo. También considerar las motivaciones de las otras personas y también usar nuestras experiencias pasadas, qué nos ha podido pasar a nosotros y qué sentimos en ese momento. A ver, un ratito.
Señorita Alejandra, el nacionalismo entonces no ayudaría a esta toma de perspectiva. Como el nacionalismo, el identificarnos mucho con nuestra patria. Profesor Gabriel. Daría lugar, a mi modo de pensar, el rechazo, digamos, a otras nacionalidades, ¿no? En este caso, ¿cómo es el término? Eso, el odio, digamos, entre nacionalidades. Por ejemplo, no nos llevamos bien con Chile, o tenemos esa idea, ¿no?, de que Chile es nuestro enemigo, ¿no?, por razones históricas. Claro. Parte del nacionalismo, ¿no?, en el cual ha formado esta idea. Claro, esto no ayudaría a nuestra toma de perspectiva, y aquí estaríamos teniendo lo que son los prejuicios. ¿Por qué? Porque esto ni siquiera es algo de ahorita, de nosotros, sino es algo que ya pasó y nosotros lo venimos arrastrando, trayendo, y se ha vuelto parte de, digamos, ¿no? Pero es un prejuicio que se tiene que romper, y por eso digo, ¿no? Tenemos que abrir nuestra mente y también ponernos en el lugar de ellos, tanto ellos como nosotros, porque creo que la disputa es entre ambos. Entonces hay que ir rompiendo esos prejuicios que tenemos y abrir la mente. Para eso, ¿qué ruta podemos seguir para la toma de perspectiva? Enfocarte en la situación o en el aspecto que quieras entender del otro. Momentáneamente dejamos nuestras creencias, nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, nuestras intenciones, todo lo que nosotros pensemos en un ladito. Lo dejamos para poder pensar, sentir y entender a la otra persona. Luego escuchamos lo que dice y observamos su lenguaje no verbal. Pensamos en su historia de vida, en sus experiencias, en qué motivaciones tuvo y en sus razones. Y por último, reflexionamos, nos ponemos en sus zapatos y tratamos de comprender su situación y sus razones. Como les decía, ¿no? Sentir lo que pudiera estar sintiendo esa persona. Entonces, aquí me gustaría que podamos resolver ya con estos conceptos que hemos tenido estas preguntitas, que son: ¿qué actitudes y emociones no contribuyen a solucionar el conflicto? Del ejemplo que escuchamos más antes, ¿qué actitudes y emociones no contribuían a solucionar el conflicto? ¿Alguien? Ya, en este caso, que les comenté al comienzo el ejemplo, no contribuía, que no había comunicación, simplemente realizaban sus acciones, ¿no? Le decía que no podía, el otro profesor intentaba hacer otra reunión y nunca llegaban a un acuerdo. La otra preguntita: ¿hay algún interés en común que pueda ayudar a la solución del problema? A ver, su participación de alguno de ustedes. ¿Cuál podría ser el interés en común? La presencia de la profesora Milagros, a ver, antes de repente hacer un... contarle, profesora Alejandra, o señorita Alejandra, sí. La profesora Milagros es la profesora del aula virtual de quinto grado, ¿ya? Entonces, bienvenida, profesora Milagros. Creo que la vez pasada no ha podido ingresar, ahora ya la tenemos en la reunión. Quizás podamos escuchar su opinión, profesora Milagros. Del ejemplito que escuchamos anteriormente, ¿habría algún interés en común que los hubiera podido a solucionar el problema? Buenas tardes, colegas. El ejemplo del señor que no compartía, le gustaba trabajar solo, de ese llegué un poquito tarde. No se podía ingresar. Sí, era el profesor que no quería aceptar trabajar por videollamada, tampoco se quería unir el día sábado, quería hacerlo de otra forma. Bueno, en mi opinión, ¿Pero había algún interés?
había un interés. Yo pienso que el profesor trabajaba individualmente, no le gustaba compartir mucho con lo que sabía. Quizás lo que ayudaríamos a él es que todos los docentes le enseñáramos a compartir. Hoy en día yo paso esta experiencia que en donde trabajo, los colegios, los profesores somos un poco muy egoístas, no les gusta compartir. Si le pides algún documento, ellos te niegan. Entonces, yo pienso que todos los profesores, la gran mayoría de los profesores, no estamos aprendiendo a compartir generalmente, a pesar que nos dan este tipo de capacitaciones, ¿no? Y a mí me gustaría que sí aprendamos a compartir, ¿no? Y ahora, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué estrategia tendríamos para que nosotros aprendamos a compartir? Lo primero que haríamos es buscar la confianza, acercarnos al docente o al compañero, ¿no? Al colega, acercarnos para que nos conozca un poco mejor. Y de esta manera él sepa un poquito más de mí y trate yo de compartir o compartir con alguien, ¿no? Sería mi opinión. Qué bueno, profesora Milagros. Entonces, es la opinión de la profesora Milagros con respecto a la pregunta de la señorita Alejandra. Sí, estaba hablando y me había silenciado mi micro. Como le estaba respondiendo, ¿no? Muy buena su participación, ya que es cierto, ¿no? Muchas veces no queremos compartir algo que nosotros hemos hecho o que sabemos. Entonces, ahí también es ponernos en los zapatos de la otra persona. De repente no sabe de qué manera se hace y está preguntando. Entonces, si nosotros sabemos, sí es bueno compartirlo, ¿no? Decirle de qué manera, orientarlo, porque nosotros también en algún momento, en alguna situación o en alguna cosa que queramos hacer, de repente no sabemos, también preguntamos y vamos a querer que nos ayuden. Y si nosotros no hemos ayudado, entonces, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si no nos ayudan? Entonces, siempre es bueno eso. Y en la situación que había en común, el interés en común era pues que tenían que desarrollar su sesión juntos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenían que arreglar, ¿no? El problema, el conflicto en sí. Y ese conflicto sirvió para algo, pues sí, para que tengan mayor comunicación. Pero, señorita, disculpe, Sí, cuando hacemos las sesiones, los profesores, ahí es donde suceden este tipo de problemas. Cada profesor no le gusta enseñar, pues, ¿no? Su parecido al estrategia. ejemplo. Claro, no, en realidad no les gusta enseñar su estrategia, incluso que cuando el director ingresa a monitorear, Ujú. o mejor dicho, nosotros, un docente, ¿no? Va al aula, la docente hace otra cosa, menos trabajar, y en ese momento no aplica sus estrategias, ¿no? Bueno, me ha sucedido eso a mí porque quería yo buscar nuevas estrategias, trataba de acercarme a algún colega, pero siempre buscaba una excusa, hoy día voy a hacer esto, solo les ponía algo, un escrito en la pizarra y se ponía ahí a hacer sus documentos. Entonces, justo es cuando yo quería más o menos observar su clase, ¿no? Claro, Pero no deberíamos de ser así, pienso yo. exacto. ¿Por qué a veces, a ver, ustedes díganme, ¿por qué a veces no se querría compartir algo que sabemos? ¿Por qué no querríamos compartir? Nos falta apertura, ¿no? Es la mente abierta, como creo que mencionó profesor Jimmy. Sí, sí, y flexible. Entonces, de repente no queremos compartir o mostrar porque pensamos que, pues no, se va a copiar, ¿no? Y lo va a hacer igualito y no, ¿cómo se va a copiar? No, es mío y me lo quedo yo. De repente así podemos pensar, ¿no? Pero no debe ser así. Cuando nosotros sabemos algo y lo enseñamos, entonces estamos haciendo un bien, ¿no? Hacia los demás y les estamos aportando. Y sobre todo nosotros aquí, ¿no? Porque estamos entre docentes. Entonces, ¿qué hacemos los docentes? Enseñar, ¿cierto? Entonces, no es solo enseñar a los alumnos, sino enseñarles a todos los que necesiten saber algo y que nosotros sí sepamos. Entonces, debemos tomar conciencia en ello también.
Sigamos entonces ahora con lo que es el manejo de conflictos. El manejo de conflictos se refiere, es la habilidad, es una habilidad que nos permite enfrentar de una forma constructiva los conflictos interpersonales que puedan surgir cuando no logramos un acuerdo de un problema que afecta a los intereses de las demás personas. Es, es limitar los aspectos negativos del conflicto e incrementar los positivos, para que así podamos lograr un mayor aprendizaje y resultados para el grupo. Colaboramos así también unos con otros y podemos llegar a una solución mutua. Debemos evitar la confrontación, imponer nuestras opiniones, ignorar lo que nos preocupa también y hacer para ser felices a los demás. Muchas veces lo que nosotros pensábamos, sentimos, no los callamos para que nadie nos diga nada o para que los demás no se enojen. Entonces, eso tampoco se debe hacer porque nos estamos creando un conflicto en nosotros mismos. Muchas veces también, ¿qué es esto de evitar la confrontación, no? No queremos ir y decir a la otra persona lo que nos molestó de ella, porque qué me va a decir o qué va a pensar o cómo reaccionará, y también nos callamos. Tampoco es bueno imponer nuestras opiniones y decir esto es así porque yo pienso y eso y que el otro, y si no se hace así, no se hace nada. Entonces tampoco está bien, siempre debemos estar abiertos a escucharnos entre todos. Un conflicto es un desacuerdo donde hay un enfrentamiento por intereses, ¿no? Porque por un lado una persona tiene un interés y la otra otro, y ahí es donde se crea, no llegan a consensuar algo. Sobre todo ahora en las instituciones educativas nosotros interactuamos bastante, entonces tenemos que tener cuidado con esto y tener un mejor manejo de los conflictos, ya que siempre estamos en constante interacción. Entonces, los conflictos no es que sean positivos o negativos, de lo que va a depender es de cómo lo sepamos afrontar. ¿Sí? ¿Alguien está con su micro prendido? ¿Lo apaga, por favor? Profesor Esteban, apague usted su micro. Profe Esteban, y lo estamos mirando. Recordemos también que una misma situación puede ser percibida, como hablábamos, por los filtros que tenemos, de maneras distintas por diferentes personas. Y dependiendo a nuestra percepción y nuestras diversas experiencias de vida, las personas vamos a expresar diferente nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y así vamos a poder encontrar un manejo apropiado, ¿no?, de nuestras emociones. ¿Qué pasa cuando no manejamos de manera apropiada nuestras emociones? Van a surgir emociones como la ira, la rabia o la indignación en una situación de conflicto, y esto podría llevarnos a desencadenar una reacción violenta. O si no procesamos estas emociones, posteriormente podrán convertirse en cólera o en resentimiento. Entonces, también les digo que es importante manejar nuestras emociones y el proceso de emociones. ¿Por qué? Porque el proceso de emociones cuenta de, primero tenemos la situación, luego viene nuestra emoción y luego reaccionamos. Entonces, es rápido lo que sucede, ¿no?, entre la situación y la emoción, pero podemos parar ahí, justo en la emoción, para que no haya una reacción negativa. Porque muchas veces, por ejemplo, tuvimos una pelea con alguien, esa fue la situación. Nuestra emoción es cólera, es ira. Reaccionamos y o le gritamos a la otra persona, o le decimos algo feo, o muchas cosas, ¿no? Y después ya de un rato que pasó y ya no estamos molestos, ya se nos pasó, decimos, ¿por qué le dijimos eso a la otra persona? O sea, si yo no le quería decir en realidad eso, pero ya le hicimos sentir mal, ya hemos bajado su autoestima y es algo que ya no podemos arreglar, ya no lo podemos solucionar.
Entonces es importante que sepamos controlar nuestras emociones. En el momento que pasó la situación, llega la emoción, ahí ponernos a pensar qué es lo que voy a decir o por qué esa persona habrá actuado así, entonces controlarnos. Quisiera que si es que tienen por ahí una hoja de papel, ya sea nueva, usada o la que tengan ahí pero que esté estiradita, la pudieran arrugar, que la arruguen, si es que la tienen por ahí. Si no, imagínenlo, la arrugan toda la hoja. Entonces ya está arrugada. Luego, estírenla, la están estirando todo. Quiero que me digan si la hoja quedó de la misma forma que cuando la tenían al comienzo. ¿Quedó igual? No, No quedó igual, ¿cierto? Quedó Está arrugada. bien arrugada. Eso es lo que pasa cuando nosotros quizás tenemos un conflicto y herimos a otra persona. Dañamos sus sentimientos, le hacemos sentir mal, la arrugamos y luego vamos y le decimos, no, discúlpame, no te quise decir eso, y le estiramos. Estiramos los sentimientos de la otra persona, estiramos su autoestima. ¿Va a quedar igual? No va a quedar igual. Entonces, por eso es importante siempre hablarnos con respeto, hablarnos cuando estemos tranquilos, cuando sintamos que esas ganas, esa cólera se nos viene, mejor no conversar en ese momento, porque es solo un instante y nos expresamos mal o estamos de cólera, solo un ratito, luego se baja la cólera y ya estamos tranquilos de nuevo. ¿Por qué es importante también aprender a resolver nuestros conflictos? Porque va a favorecer nuestro crecimiento personal, va a mejorar nuestra convivencia, tanto escolar como en casa también, va a desarrollar nuestra cooperación y nuestra colaboración ante problemas que puedan surgir. Vamos a aprender a reconocer y valorar las diferencias, a respetar las ideas. Vamos a crecer nosotros mismos también a nivel personal, vamos a poder aprender a superar los problemas. Vamos a lograr también que los problemas queden sin resolverse, porque un problema que no se resuelve a la larga puede convertirse o puede ser causante de un mal físico y mental, porque puede provocar, cuando estamos cuando no se resuelve un conflicto y nos puede dar ansiedad, depresión, y con esto también llegamos a somatizar y se puede llegar a convertir en un problema físico, ¿no? A veces por eso sentimos tensión en los músculos, ¿no? O a veces, no sé si alguna vez han sentido que les late un poco de repente el ojo o en la parte de la boca. Entonces, esos son signos de tensión que estamos teniendo, de ansiedad. Entonces, por eso no es bueno quedarse con un conflicto sin resolver. Ahora, ¿cuáles son nuestros pasos para el manejo de conflictos? Primero, tenemos que definir cuál es el conflicto. Asegurarnos que todas las partes entiendan el conflicto de la misma manera, que todos estemos de acuerdo cuál ha sido el conflicto, ¿no? Y explorar cuál es la percepción y opinión de cada parte involucrada, tomar la perspectiva de cada persona y reconocer las emociones y sus sentimientos, precisar cuál es el conflicto. Después vamos a identificar nuestros intereses comunes. Primero, los intereses particulares que cada uno tenga. ¿Cuáles son los intereses de una persona? ¿Cuáles son los intereses de la otra persona? Y después de eso llegar a un interés en común de las dos personas. El tercer paso es promover y evaluar alternativas. Tener una propuesta de solución, ¿no? Y llegar a una negociación. Que cada uno puede exponer su alternativa de solución. Y así también nos aseguremos que cada uno opine. Escuchar a ambos argumentos de cada una de las dos partes, ¿no? Y al final reevaluar si las dos propuestas están bien. Por último, debemos llevarlo a la práctica, ¿no? Y ver si es que después de estas soluciones no ha surgido algún otro problema. Entonces, si ha surgido algún otro problema, entonces debemos volver a tomar estos pasos
y solucionar ambos problemas. ¿Qué actitudes necesitamos para el manejo de conflictos? Una predisposición al diálogo, apertura y accesibilidad, disposición a colaborar con el otro, creatividad para encontrar posibles soluciones al conflicto, interés por buscar ayuda en una tercera persona. Si nosotros no podemos solucionar entre dos personas el problema, entonces estaría bien que vayamos a una tercera que no tenga, digamos, preferencia por ninguna de los dos puntos de vista y nos ayude a encontrar una mejor solución, ya que él va a verlo desde otra perspectiva. ¿Y qué otras habilidades nos ayudarían? Nos ayudarían la asertividad, ¿no? Que es decir lo que queremos decir sin herir a la otra persona, escuchar de manera activa, practicar la empatía, ponernos en los zapatos de la otra persona, la toma de perspectiva, que es lo que hemos estado viendo, verlo desde el otro filtro que lo puede estar viendo la otra persona. Y el reconocimiento de nuestras emociones, donde hablábamos, ¿no? Del proceso de las emociones, que debemos saber manejar nuestras emociones. ¿Tienen preguntas? ¿Opiniones acerca de lo que hemos estado conversando? ¿Algún ejemplo? Una pregunta, o mejor dicho, dos. ¿Qué estrategias podemos trabajar con los niños para que ellos aprendan a desarrollar la toma de perspectiva? Y la segunda, teniendo en cuenta lo importante que es la mediación, también, ¿qué estrategias trabajamos con los niños para que ellos se conviertan en mediadores? Con los niños para las estrategias para realizar, para que ellos puedan aprender la toma de perspectiva, es mostrándoselos nosotros mismos, ¿no? Como dicen con el ejemplo, porque ellos van viendo y aprendiendo. Entonces, igual a ellos, decirles bastante, ¿no? Explicarles esto también, porque ellos estoy segura que tampoco saben qué es la toma de perspectiva, pero cuando lo conocen en concepto, luego lo llevamos a la práctica. Entonces, cuando uno de los estudiantes esté realizando alguna acción, decirle, ¿no? Si hubiera un conflicto, ¿tú cómo lo verías desde su punto de vista? ¿Por qué crees que tu compañero está actuando de esta manera? Entonces, hacerle ver eso, ¿no? Con la práctica es con que ellos van a poder desarrollar esta toma de perspectiva, porque también si lo dejamos solo en concepto, esto no se va a desarrollar. Entonces, es algo que ellos tienen que ir practicando y nosotros les ayudamos de esa manera, haciéndoles ver, ¿no? ¿Qué razones tuvo su compañero para realizar tal acción o la situación que hubiera ocurrido? ¿Me repite, por favor, la segunda pregunta? Sí, es importante que ellos aprendan a ser mediadores. ¿Qué estrategias podemos emplear nosotros para que ellos poco a poco sean mediadores en conflicto? Mediadores en casa. Puede ser en casa o también en la escuela. Lo que pasa es que la idea de nuestro enfoque pedagógico que trabajamos ahora es que nuestro estudiante sea autosuficiente. Ya no debe depender tanto del docente y a veces cuando nosotros salimos a reunión siempre se presentan conflictos. La idea es preparar, creo, a un mediador o a varios en la clase para que ellos intervengan en situación de conflicto y lo puedan resolver sin la presencia del docente. Entonces, ¿qué estrategias nosotros podríamos aplicar para que nuestros estudiantes poco a poco se conviertan en mediadores? Pues de la misma manera, ¿no? Como le digo, haciéndoles estas preguntas y en la clase igual, cuando sucede el conflicto, preguntar, ¿no? Se pregunta a todos, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, poco a poco cada uno va a ir interviniendo y vamos a ir escuchando nosotros cada parte de qué es lo que ha pasado. Entonces, ahí nosotros estaríamos siendo la parte mediadora. Luego, hacer que uno de nuestros alumnos lo haga de la misma forma, decirle, haz las preguntas, ¿no? Que él aprenda de esa manera, que, con nuestro ejemplo, pero nosotros debemos mostrarles de qué manera se hace. Entonces, hemos visto los pasos para
Ay, ¿dónde está? Para la solución de los conflictos hemos visto los pasos, ¿no? Que hay que definir cuál es el conflicto, hay que identificar los intereses comunes, hay que proponer y evaluar las alternativas y llevarlo a la práctica. Entonces, debemos hacer que ellos reconozcan estos 4 pasos y que los desarrollen. ¿Alguna otra pregunta? Miss Alejandra. Sí. Recalcar lo que ha usted señalado en cuanto a la importancia del ejemplo, ¿no? Creo que los acuerdos que se hacen en el aula, en las normas de convivencia, son importantes practicarlas. Imagínese que un profesor llegue tarde y se genera conflictos en ese momento. Con qué ejemplo podría yo criticar a los niños? O si es que el profesor se sale a cada rato del aula sin pedir permiso, porque es lo mismo que los niños no van a pedir permiso a nosotros. O sea, es muy importante el saber dar. ¿Cómo puedo exigir a los demás estudiantes algo que yo mismo no puedo dar? Eso también habría que analizar y pensar qué se llama como docentes, cuál también es nuestra función. Nada más con señorita. Exacto, es cierto, ¿no? Se predica con el ejemplo porque ellos están aprendiendo, ellos están viendo la manera en la que actuamos. Entonces, somos un ejemplo, somos un referente, ya que ellos, bueno, ahora por esta pandemia no nos están viendo diario físicamente, pero nos tienen ahí mediante la web, mediante el WhatsApp, y somos un referente de imagen, de ejemplo, que algunos van a querer seguir y entonces está en nosotros mostrar primero el ejemplo, porque ellos absorben todo lo que ven, todo lo que miran y tienden a copiar actitudes. ¿Tenemos más preguntas? ¿No? En todo caso, igual quisiera recordarles que para cualquier situación que necesiten o cualquier orientación se pueden comunicar conmigo, tienen mi número. Y si tenemos alguna pregunta, hagámosla. De todas maneras, les agradezco mucho por su atención. Colegas, señorita Alejandra, creo que tenemos pendiente el organizarnos por grado, ¿no? Entonces, Sí, aquí tengo las sugerencias que hubieron, ya. pero me faltaba de la clase de tercer grado, de sexto grado. Entonces, igual con las disculpas del caso que esta semana no lo haya hecho, como ustedes saben, he estado integrando la comisión para realizar la validación de los datos y la programación de esta sesión, ¿no? Que se han dado 2, una en secundaria y una para primaria e inicial. Entonces he estado un poquito full con los tiempos en la organización, pero para el día lunes ya les voy a tener un cronograma, pero me gustaría que por favor me dieran los temitas para tercero y sexto. Profesora Teresa, profesora Gabriela, de repente podemos aprovechar la ocasión para darle a conocer los temas para el grado. Buenas tardes, profesor Gabriel, señorita psicóloga y todos los compañeros. Yo le voy a enviar a su WhatsApp, ahora mismo lo tengo aquí, solamente que lo voy a buscar en mi computadora. Ya, no se preocupe. Y le voy a enviar a su WhatsApp, ¿ya? Gracias. Listo, gracias. Sexto grado. Sexto grado.
Bien. Profesora Teresa, de repente ya ha consensuado con los compañeros del grado, con los colegas del grado. O algún colega del tercer grado. Bien, creo que no están los colegas del tercer grado. Bien, entonces solo faltaría determinar de tercer grado, pero usted haga el cronograma para poder de repente compartir ya el día lunes en el grupo, de tal forma que ya el tercer grado ya dará a conocer el tema, ¿no? Porque Claro, ya lo dejamos por llenar nada más. Sí, sí. Bien, colegas, de repente alguna interrogante más al respecto, o en todo caso entonces estaríamos llegando al final de nuestra reunión. Sí, le voy a pasar, señor subdirector, unas infografías para que usted se las haga llegar a todos los docentes. Bien. La primera es la que está igual a la de arriba. La primera después de la E. Esa para. Ya. Bien, colegas, entonces vamos a